Amado Padre, venimos al trono de gracia por medio de Cristo. Entramos con una conciencia tranquila y pura porque hemos confiado en el sacrificio que ha hecho Él en la cruz. Por eso que podemos entrar ahora al lugar santísimo a pedirle a usted que nos esté dando su bendición para este servicio. Le pido la guía y la corrección, como siempre hago, por medio de su Santo Espíritu y su Santa Palabra, que esté hablando a su pueblo que se congrega, porque vienen con un corazón constrito, con un corazón humillado, quieren aprender de su palabra, que usted lo esté edificando, que a la misma vez lo esté exhortando, pero también a la misma vez que esté consolando sus corazones. Y sabemos que muchos de nosotros salimos de iglesias que se han desviado, Padre, y buscamos hacer lo justo y lo correcto delante de usted, procurando agradarle a usted. No buscamos la aprobación de los hombres, buscamos estar bien ante usted. Sabemos que la única forma de estar bien es por medio del Señor Jesucristo, pero le pedimos, Señor, ahora que usted esté dirigiendo este servicio a nosotros, que podamos ser adoctrinados en nuestras mentes, pero que no seamos solamente unos oidores y después nos vayamos a nuestras casas a seguir con nuestras vidas, sino que, como dijo el hermano Santiago, que seamos oidores, pero también que seamos hacedores de su palabra, que la podamos poner por obra, y que podamos ser testimonios, Señor, en esta ciudad que se ha corrompido, Señor, y ha ensuciado su santa palabra. Le pido también que esté aceptando estos signos que vamos a entonar, porque lo hacemos con un corazón alegre hacia usted. Todo esto se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya está abierta nuestra Biblia en el número 127 y yo voy a poner acá. Si no me equivoco, es tuya la gloria. Cristo vive, fuera llanto, los lamentos y el pesar, ni la muerte ni el sepulcro lo ha podido sujetar. No busquéis entre los muertos al que siempre ha de vivir. Cristo vive, las nuevas por lo que le va a morir. Al mundo sucio vino ya, aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios, Cordero de Dios, todo de amor, amo al Cordero de mi Dios, por en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Dios nos envió a Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive.
gracias por venir. Sé que es difícil, yo pasé por muchas cosas y anduve probando por muchos lados y estaba muy dolido, me acuerdo, y entiendo mucho de lo que es ir a probar, ir a ver qué se está hablando, qué se está predicando, y uno pasa por esas situaciones a veces, ¿no? Y cuesta. Quiere decir que yo agradezco, o sea, que estén, porque de verdad yo he pasado por eso y he tenido que sufrir mucho y dolido por las cosas que he visto en este lugar, ¿no? Pero alguien tenía que hacer algo tiene, el Señor va a venir, nos va a pedir cuenta a nosotros por las cosas que nos ha dado, y nosotros, Dios nos ha revelado en su Evangelio, y Él, aunque sea eso, Él va a pedir cuenta a nosotros. Así que los invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, y cuando ustedes se van a un lado, o sea, a comer, o con la, vamos a decir, con nuestra esposa, está cocinando, y a veces el hombre está sentado, o en un restaurante, ven que alguno está sirviendo, ¿ustedes qué pensarían? Si esa persona te viene a atender, o el mozo, y está sentado, y si vos estás de un costado, estás observando, lo primero que te viene a la mente es que ¿cuál es el mayor? ¿El que está sentado o el que está sirviendo en el mundo? O sea, cuando vemos nosotros. El que está sentado, muy bien, exactamente. Así lo ve el mundo. Pero Cristo no lo ve así. Cristo ve que mayor es el que sirve que el que está sentado. Y Él nos ha dejado ejemplos, ponemos muchos ejemplos, no voy a ir por muchos ejemplos para que no se me haga largo el sermón. Pero Él nos ha dejado ejemplo en Juan 13, podríamos decir, cuando Él lava los pies, que eso ellos no lo entendían, estaban discutiendo quién es el mayor, y Él, mientras discutían, se agarró y empezó a lavar los pies, y bueno, y ustedes conocen eso, ¿no? Él dejó ejemplo de que el mayor iba a servir. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar una nueva serie, voy a tratar de hacerla en 2 sermones, que se va a detallar los requisitos del diácono. Terminamos ya toda esta serie que estaba haciendo de los requisitos pastorales, y muchos dirán, bueno, yo quiero servir. Bueno, ok, cuando vas a un lugar y tenés que, vamos a decir, en un restaurante o en algún lado, o por de mozo, te piden también ciertos requisitos para llenar, por lo menos si hayas trabajado, que sabés, si te podés atender al público, ciertas cosas que te van a pedir para llenar, vamos a decir, esos requisitos, porque no van a tomar un neófito. Y digo, no, soy carpintero. Bueno, no. Cualquiera que haya llegado a un currículo sabe que te va a pedir. Bueno, dentro de la Iglesia de Dios, el gobierno eclesiástico también. Dios se vale de hombres para servir, pero aquellos que, más allá que tengan un corazón sincero y que quieran servirle, tienen que llenar ciertos requisitos para poder estar dentro, vamos a decir, de la obra de Dios. Hoy en la iglesia no importa, si tenés buena disposición, si ponés un buen donativo, o si sos reconocido, o si fuiste el cantante que Dios te rescató de las drogas, ya te ponen ahí y eso es de testimonio. Pero dentro del gobierno de Dios no es así. El diácono, en este caso que vamos a tratar, debe llenar ciertos requisitos para poder estar ejerciendo el oficio, podríamos decir, la función de diácono, que ahora vamos a ver qué quiere decir diácono, ¿no? En Lucas 22-27, antes de empezar en la epístola que estamos considerando, que es 1 de Timoteo, capítulo 3, ¿no? Voy a leer Lucas 22-27, dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No estoy entre vosotros como el que sirve? Entonces vemos que el Señor Jesucristo, otra vez con otro texto, aparte que el que leí de Juan, nos muestra de que Él es el Señor, y Él se bajó, o sea, descendió de los cielos a nosotros, y el mismo Dios vino a servirnos a nosotros. O sea, Él dice la Escritura que fue, en el griego dice doulo, o sea, un esclavo, ¿no? O sea, un esclavo que vino a servirnos, y Dios mismo. Entonces debemos entender eso y debemos tener ese concepto de nosotros. Con ese diácono dice, ustedes lo van a encontrar así, ¿qué sos? No, yo soy el diácono. Pero si vos entendés bien el significado de la palabra, vas a entender que eso significa un siervo, solamente alguien que sirve, o un mozo que viene a traer. Eso es un diácono. Solo que la diferencia, lo que terminamos de ver estos domingos, era los requisitos pastorales. El pastoral ya lo vimos, es el hombre que se encarga de dar el alimento, de pastorear, de vigilar, de ahuyentar el lobo.
da el alimento espiritual. Lo que vamos a empezar en esta nueva serie son los diáconos, pero en el sentido de que ellos se encargan ahora, pero de las cosas materiales de la iglesia. Vamos a decir en el sentido material. El pastor lo que se encarga, vamos a decir, es de edificar el templo, o sea, esto es el templo, o sea, de alimento, de edificar a las conciencias, de consolar, exhortar, disciplinar, todo lo que es espiritual. Pero el diácono no, vamos a decir, está encargado de las cosas materiales, una administración, vamos a ver, yo voy a mostrar lo que hacían los verdaderos diáconos en la antigüedad, no lo que están haciendo hoy. Los diáconos de hoy, no sé, donativo, yo he visto acá que hacen choripaneada, acá en la iglesia de allá, ¿no? Ahí está el culto y están haciendo choripanes afuera, en el medio de la puerta del templo del Señor, que es casa de oración, teniendo lucro para donaciones de la iglesia. Si estuviera Cristo, yo estoy seguro que agarra el látigo y le empieza a dar, porque diciendo esto ustedes lo han convertido en un centro de ganancias deshonestas esto. Entonces, no se trata como hoy del diácono de juntar coletas, juntar dinero para construir un gran templo. En la iglesia primitiva, los diáconos, que vamos a ver, ellos eran... ¿En qué te basas, Daniel? En las escrituras. En las escrituras nos van a mostrar cuál era la verdadera función de un diácono. Y lo que vamos a considerar hoy es que ellos se encargaban del sentido, en esa iglesia primitiva. Claro, estamos en el 2015 ahora. Lo que sucede es que ahora tenés a Cristina, tenés planes para el pobre, no sé, yo como digo a mi esposa, hasta no jubilada gana más que yo. Pero si vos te vas a la época, vamos a decir, histórica y gramatical de las escrituras, vas a encontrar que no era así, no había estos planes de ahora. Entonces debemos entender eso. Los diáconos eran encargados, ahora vamos a ver, de dos funciones. Una de juntar las colectas para los necesitados y los pobres. Esas colectitas no eran para el pastor, para que el pastor esté con su suelito bien, sino que esas colectas o esas donaciones, las escrituras dicen que eran encargados de los pobres. Era Cristo mismo trabajando por su pueblo, dándole a las viudas, dándole a los huérfanos, tenían alfolí para ser alimentados. Lamentablemente hoy se ha transformado en un lucro donde todas esas cosas, ustedes la ven, en cosas de embellecer todo un templo, pero este templo, o ese, donde viven ustedes, porque ustedes están viviendo dentro de ese templo, el cuerpo, eso es un espíritu redimido, Cristo se encarga, o sea, de ayudar a sus hijos, por medio de sus hijos. Mateo 25, si quieren ir, o después lo considero más adelante. O sea, todo lo que le dieron a ellos me lo dieron a mí. ¿Cuándo, Señor, te visitamos? ¿Cuándo tuvimos hambre, Señor? ¿Pero cuándo? Todo lo que le hicieron a ellos me lo hicieron a mí. Bueno, en esa época, debemos tener esa época, Jehová, o Dios, el Señor Jesucristo, se encargaba de cuidar a los suyos, huérfanos, desamparados. Claro, hoy estamos en otra época, por supuesto, los principios bíblicos siguen vigentes, pero lamentablemente, como ven todas esas iglesias que están ahora, se han utilizado el dinero, o sea, las ofrendas que ellos tienen para otras cosas. Pero vamos a ver cómo era en un principio. Si vos querés saber cómo sucedió una película, un libro, no podés editar, estamos en 2015, a ver cómo. No, vos tenés que editar el Génesis para ver cómo empezó todo. Y por eso que volvemos a las escrituras nosotros, para ver cómo era el diaconado de verdad en el principio, ¿no? Así que muchos creen que, vamos a empezar, que la elección de los diáconos empezó en Hechos 6. No sé si se acuerdan que yo voy por arriba, así gano tiempo. Pero el número de los discípulos habían aumentado, o sea, y ellos empezaron a murmurar. Yo estoy en Hechos 6.1. Voy a ir a grandes rasgos, o sea, por arriba. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezaron a haber diferentes dos bandos de multitud de discípulos entre ellos, y empezaron a disgrimir entre ellos, ¿no? Entonces ellos dijeron que busquen hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros presidiremos la oración y el ministerio de la palabra. Bueno, acá vemos, o sea, que no hay más apóstoles, ¿no? Entre comillas ahora, que hay estos, pero que son falsos. Pero los apóstoles, vamos a ver, se encargaban de la oración y del estudio de la palabra. Bueno, lo que hacemos nosotros nos encargamos de la oración, de velar por los santos, de interceder, de llevarlo al trono de nuestro Padre y de procurar el alimento espiritual. Pero los diáconos, acá se cree que se ordenaron, pero acá
No es así, no nació ahí el diaconado, para que se puedan. Así aparece la palabra servir de diácono, o sea, el diácono es alguien que sirve, un mozo, un servidor, podríamos decir ahora. Pero no sucedió ahí en sí. Sí se levantaron siete varones. A mí lo que me llama la atención de esto es que para servir solamente unas mesas, ellos buscaron 7 personas que dicen de que estuvieran llenas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, y encarguémosles este trabajo. Si 7 personas tuvieran pedirle estos requisitos, o sea, de buen testimonio, que estén llenas del Espíritu Santo y de sabiduría para servir una mesa, entonces ¿qué queda para nosotros en otras tareas? Si yo te digo, ¿me ayudás a ponerle ahora a poner la mesa para tomar unos mates? Sí, pero pará, ¿qué? ¿Tenés buen testimonio para tomar unos mates, para ayudarme a poner la mesa? ¿Está lleno de sabiduría? ¿Está lleno de...? Imagínate que para servir unas mesas, ¿cómo eran esos requisitos en esa época? O sea, hoy es muy diferente los requisitos. Hoy los requisitos, si vos sos conocido, si vos estás dando buen dinero, o si vos tenés no sé, o conocés mucho las escrituras, o podés, no sé, cualquier cosa que puedas desempeñar, vamos a decir, físicamente, o que puedas ayudar a la iglesia, ya te pueden colocar en un lugar. Pero en las escrituras Dios era, vamos a decir, tenía ciertos estándares o ciertas medidas que ellos debían llenar. Y esa es la que debemos considerar en el día de hoy. Aquellos que quieren servir, o sea, en la iglesia, deben saber qué es lo que dice las escrituras. Ahora sí, sin más preámbulo, voy a abrir en 1 de Timoteo, donde estamos considerando todos estos meses, y voy a lecturar el versículo 3, capítulo 3, versículo... sí, estaba en el 2. Gracias, es en el 8, muy bien. Requisito de los diáconos. Así, en el día de hoy estoy usando la Reina Valera 1960, ¿no? O sea, así que digo porque a veces las traducciones varían un poquito, pero esta es la que me voy a manejar en el día de la fecha. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, o sea, de qué es esto, o sea, de los requisitos, o sea, que los diáconos debían ejercer. Lo vuelvo a explicar, no sé si queda entendido, quizás no quedó bien entendido qué es diácono. Es alguien que sirve, alguien que ayuda. ¿A quién le ayuda? Al pastor. Cada gobierno eclesiástico tiene un gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es como el pastor y los oficiales gobiernan la iglesia, pero no, esta no le dice, la iglesia, vamos a la iglesia de tal persona, o la iglesia, no. O la iglesia de Daniel, no es la iglesia de Daniel, es la iglesia de Cristo. Eso es lo que están equivocados los pastores. Esta es mi iglesia, no, estás equivocado. Yo edificaré mi iglesia, dijo Cristo. Entonces nosotros solamente somos simplemente servidores. Él es el chef, es el gran que nos trae, nosotros venimos a traer ese alimento, nosotros espiritual. Pero los diáconos son los que nos ayudan a nosotros. Ahora porque esto está empezando, o sea, no significa que no sé cómo se lleva a cabo un gobierno eclesiástico de nosotros, ¿no? Pero los diáconos son, podríamos decir, hasta nos atreveríamos a tomar una palabra como la mano derecha del pastor, porque no hay acá, no existe en la Biblia, y lo siento, porque a veces tenemos ideas preconcebidas en la mente, no existe porque no aparece en la Biblia. Yo le he dicho a otro pastor, y digo, bueno, me lo puede mostrar y yo estoy pronto a arrepentirme. Copastor, digo, ¿me lo puede mostrar? No hay copastor, no existe copastor. Nosotros queremos una pluralidad de ancianos, o sea, o sos pastor o sos pastor. No hay un copastor. Si se va un pastor, pues queda a cargo un pastor. En la Biblia nunca apareció copastor, no aparece. Incluso los requisitos que vimos durante este mes, estos 4 prédicas, no aparece copastor, sino que la palabra anciano, presbítero, pastor, supervisor, es la palabra que aparece nada más, pero no aparece copastor. Bueno, y estos son los 2 oficios que creemos nosotros en nuestro gobierno eclesiástico, que es pastor y diácono. Y si estudiamos toda la historia de la iglesia nos vamos a dar cuenta que
que lo que estamos diciendo ahora avalan. ¿Por qué? Porque nuestros padres en la iglesia primitiva tenían dos oficios, pastor y diácono. Por supuesto, de ahí en una iglesia puede haber 3, 4, 5, 6 pastores. No caemos en ese juego de los 12 pastores, eso que inventaron hace poco, el G12, no sé cómo es. Nada de eso, eso no aparece en la Biblia. Sí hay pastores, creemos en pluralidad de pastores, ancianos y diáconos. Así se va constituyendo una iglesia, o se va formando una iglesia, pero eso lo creemos. Entonces, para que se pueda entender, esa es la función del diácono por arriba, lo volví a explicar. Entonces los diáconos debían distribuir ¿qué? Los donativos y las limonas. Tenemos que saber que en esa época ellos estaban encargados, para que puedan entender, había un personaje que era, no sé si se acuerdan, que era Judas. Judas andaba con su bolsita de dinero, y lo que hacía era administraban el dinero, ¿no? Pero ¿qué sucede? Como a estas personas se le daban el dinero, deberían ser personas que eran honradas. ¿Por qué? Porque vos le vas a dar, si vos trabajás, vamos a decir, de remisero, y decís, bueno, toma, te doy tanta plata a alguien que vos no sabés que es honesto, a alguien que vos sabés que no es confiable, no le darías tu dinero. Entonces, cuando daban el dinero, esos que estaban encargados de este oficio, debían tener una conciencia que fuera pura. ¿Para qué? Para que pudieran guardar, o sea, este ministerio que ellos tenían de la fe. Y el ministerio que tenían de esa época era preocuparse ¿por qué? Por los pobres. Y debían administrar bien el dinero. Por eso que tenían que ser personas que fueran confiables. Estos diáconos se dividían en dos clases. Los diáconos, habían dos clases de diáconos. Nosotros si leemos Romanos 12:8 vamos a encontrar que dice que el que preside, según qué traducción tenga, que el que preside que lo haga con solicitud, o el que sirve, podríamos decir una traducción si la queremos parafrasear a nuestra época, porque por ahí aparece un lenguaje de esa época que era que ya no lo usamos nosotros. Hay que tener cuidado con las traducciones actuales, o Dios habla hoy, o yo tengo Biblia también que se parafrasean, pero no nos dan una idea bien de la etimología de la palabra. Pero para que podamos entender eso, preside sería que sirven. Entonces, un diácono, o sea, ¿qué hace? Que preside o que sirve, una de las características de ellos deben ser con solicitud, que lo vamos a ver dentro de un rato, o sea, cuando estamos terminando el servicio. En Filipenses 1:1, que no voy a ir por cuestiones de tiempo, van a encontrar que solamente hay dos oficios, pastor y anciano. Es el texto de referencia para que puedan comprobar lo que estoy diciendo por las escrituras. Entonces, estos diáconos tenían el encargo, que ya lo vimos, de ayudar, o sea, a los necesitados, viudas que había en esa época, los huérfanos, y después vamos a ver que las viudas también tenían que llevar ciertos requisitos. Esta clase de ancianos se dividían vamos a decir, en dos categorías. ¿En cómo eran? Uno, los que distribuían las limonas, bueno, tenían sus limonas. A ver, el ejemplo que podemos sacar es de Judas. ¿Se acuerdan que Judas, cuando viene, si no me equivoco, una señora, ¿no? Viene y llora a los pies de Cristo, y le seca con un perfume, le pone, ese era alabastro, no me acuerdo bien. Alabastro era, ¿no? Pero no me acuerdo el texto. Y Judas, él se enoja en ese momento, porque dice, caramba, bueno, dijo caramba, pero dijo, este dinero se podía haber usado para los pobres, dice. Pero él no lo dijo, porque eso a él, no sé si le preocupaba a los pobres, o le preocupaba los huérfanos. Lo que dice las escrituras, que a él lo que le importaba que era quedarse con el dinero, porque era un ladrón. Entonces, pero para que podamos tener un texto de referencia, ese dinero que se guardaba en la alforja, en este caso de Judas, ¿para quién era? Dice, se pudo haber usado para los pobres esto, dijo. Bueno, vamos a tomar lo que dijo él, para los pobres. Y bueno, estamos en lo correcto, era para eso, era para darse a los pobres necesitados. Eso era lo que hacían los diáconos. Ese dinero, lamentablemente, ahora en la época tal, el dinero son para otras cosas, ¿no? O sea, según la administración, el gobierno eclesiástico que tengan, lo usan para otras cosas. Pero bíblicamente, volviendo a las escrituras, los diáconos, o sea, el encargo, no porque lo dijo Pablo, o porque lo estoy diciendo yo, o lo dijeron otros pastores, es porque Cristo, Él mandó esto, que Él cuida a su pueblo, a sus necesitados, porque pobre siempre habrá entre vosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que se usaba para eso. Pero
Hoy ya lo vemos, de nuevo se ha cambiado y bueno, lo usan para otras cosas el dinero y van a tener que rendir cuenta cuando venga el Señor porque todo, hasta nuestro dinero es de Él. O sea, como siempre decimos acá, yo hace años acá nunca he predicado dinero, nunca hemos pedido dinero, ni siquiera ofrenda ni nada, no pedimos nada. Hasta que un hombre vino, ¿no? Y me dice, Tomás, dijo, ¿qué es? Ofrenda de amor, dijo, ¿no? ¿De amor? Le digo, ¿cómo de amor? Sí, ofrenda de amor. Le digo, no, le digo, disculpame, le digo, yo eso no lo quiero, le digo, yo de verdad me he negado como Pablo a eso, le digo, y si lo quieren cobrar, ellos que cobren, y si quieren aceptarlo, que lo acepten. Yo pero con estas mis manos trabajo, le digo, y tengo justo lo que tengo para comer, lo que he adquirido, o como me lo han regalado, o lo he comprado de segunda, pero estoy contento. De gracia se me dio el Evangelio y de gracia lo doy. Si alguien quiere dar un peso o 2 pesos, que lo ponga, pero yo nunca hemos pedido nada. Pero el problema de los diáconos es que ellos administran dinero, y acá no, porque acá pueden administrar capaz de 2 pesos, o 3, o 4, nada más. Pero lo que sucede, que en otra iglesia estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de miles, y poner a una persona con semejante dinero a trabajar, deben llenar ciertos requisitos, no sé si se puede entender. Deben tener una conciencia pura. Bueno, vamos a empezar entonces, voy a desglosar rápido las palabras. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos. Bueno, en esta iglesia, como en otras iglesias reformadas, tenemos una costumbre que es ir desatando la palabra de Dios texto por texto. ¿Qué vamos haciendo? Vamos buscando la palabra. No nos metemos bien adentro de la palabra, pero queremos extraer, eso es exegesis, queremos extraer lo que dijo el autor acá. O sea, ¿qué es lo que quiso decir? Porque si no, yo con mi interpretación puedo creer que honesto pues cualquier cosa. Honesto, entonces deben ser, asimismo deben ser honestos. Entonces Pablo dice, bueno, ¿querés ser anciano? ¿Querés ser diácono? ¿Querés servir a la iglesia? Bueno, hay ciertos requisitos para llenarlos. Bueno, honestos, dice la palabra, los diáconos mismos deben ser honestos. Esta palabra, honestos o serios, viene de una palabra en el griego koiné que es sernos, que dice una persona seria, una persona sobria. No quiere decir que vos me vas a ver a mí, o incluso ella me conoce, o vos me has escuchado por WhatsApp, que ando así, porque yo soy serio. No, es tiempo de reír, hay tiempo de hacer bromas, tiempo de estar serio, pero es una persona que es respetable. Su sí es sí, y su no es no. Es una persona que vos le podés hablar y esa persona te va a dar una respuesta, o sea, basada en las escrituras, una persona seria, una persona sobria. No hablamos de hacer bromas de vez en cuando sana, pero cuando hablamos de sobriedad no hablamos de una persona así con parca. Y que no, hablamos que en los asuntos de Dios somos serios. Cuando estamos por ahí tomando un mate o hablando, costumbre que tenemos acá en Argentina, digo porque por ahí escuchan siempre de otro lado, en otros países no saben qué es mate. Sí, hacemos broma, tenemos confraternidad, nos reímos, la pasamos bien, pero un día cuando alguien quiera servir, debe ser una persona seria, una persona sobria. Eso es lo que es uno de los requisitos que deben llenar. No sé si se puede llegar a entender, es fácil de entender. Entonces un diácono debe hacer eso, debe ser una persona que debe guardar el decoro, o sea, no solamente el decoro o los modales, o podríamos decir la ética, no solo exteriormente. Vos decís, bueno, yo exteriormente puedo ser un sepulcro blanqueado, total. Pero el verdadero diácono, el verdadero, vamos a decir, aquel que quiere servir a Dios, es en su mente, él mismo se debe examinar, él mismo se debe considerar, y él mismo, por supuesto no es perfecto, nadie es perfecto, pero él busca constantemente agradar a Dios, sabe que se examina, vos te examinás, usted se examina, vos te examinás, y yo me examinaba, ¿qué pasa? No te vas a encontrar acto, decís, caramba, yo no puedo servir si estos son los requisitos, claro que no lo vas a llenar, y yo te puedo asegurar que yo tampoco lo lleno, en su medida como Cristo, porque yo me miro como con Cristo y digo, no puedo. ¿Qué hago predicando acá? Claro, pero vos debes tener, aunque sea esto, o sea, por lo menos debes alumbrar con algo, y una de las marcas distintivas de un diácono es que sea serio en su conducta, que se tome las cosas en seriedad para ejercer el servicio de diaconado, y no solamente exterior, sino que interiormente. No sé si se puede llegar a entender. Entonces debe ser eso. Volvemos a Hechos 6, debe estar lleno de
el Espíritu Santo. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo, esta persona, por supuesto ya debe ser regenerada, tener vida nueva, ¿no? Porque hoy no quiero hablar mucho de otras cosas porque se está tirando palo a los demás, pero te podés fijar que muchos de ellos están sirviendo dentro de la iglesia y su vida, caramba, da mucho que hablar. Y no solo eso, es que el testimonio de la iglesia, y no solo eso, sino que Cristo, vas a blasfemar el nombre de Cristo porque has ordenado o has puesto un diácono al frente, porque son visibles, nosotros somos visibles, el que por ahí que está sentado forma parte, ahora pues son pocos, pero si fueran muchos, vos entre los bancos, digo como que si no me querés que me vea, me escondo, pero acá estoy yo, me ves, la cara viviente, o sea que está acá, y los diáconos también. Entonces, si no tienen un buen testimonio, no son honestos, el nombre de Cristo va a ser blasfemado. Entonces es una persona que se toma en serio las cosas de Dios. Él es una persona seria en las cosas de Dios. Esta persona, cuando vos lo ves, es una persona que él te va a inspirar respeto. Ponerle, no despreciamos ningún hermano. Todos son otros hermanos, algunos mayores en la fe, otros menores en la fe. En la casa de Dios hay muchos, pero cuando vemos a este hermano maduro en la fe, nosotros sí lo respetamos a los hermanos, y no me voy a hablar con este que no sabe nada de la Biblia. No, lo amamos en Cristo, lo queremos, pero una persona seria y sobria a mí me va a inspirar a que yo me acerque a pedirle consejos. ¿Por qué? Porque yo sé que él es un hombre de Dios, es una persona respetuosa, es una persona que su sí y su no, y eso me va a hacer que yo conmigo. Tal vez si yo estoy todo el día, disculpe el lenguaje que voy a usar, pero yo estoy, Pepe, jajaja, nadie se va a acercar, o sea, me va más, hola hermano, ¿cómo anda? Pero no me va a venir a hacer una consulta a mí, porque yo soy un payaso. Entonces sí puedo hacer broma, pero hay un tiempo. El diácono, dice, uno de los requisitos es una persona honesta, o sea, sería para que lo podamos entender, una persona seria. Sí, espero que se haya podido entender. Estos son uno de los 4 requisitos, vamos a decir, del carácter personal, no el carácter espiritual. Esto es lo personal, esto es lo que las personas pueden ver exteriormente, no lo que interior. Esto es lo que son, vamos a decir, el carácter personal de un diácono, lo que los demás ven por fuera de vos, como te ven a vos. Entonces eso es serio. Los diáconos sí mismos deben ser honestos. Bueno, ya vimos que es honesto. Ahora vamos a ver qué quiere decir sin doblez. O sea, esta palabra sin doblez. Bueno, no sé si han visto, bueno, yo he visto, ¿no? Yo soy de Buenos Aires, donde había un zoológico. De vez en cuando iba ahí, o si no pueden ver por Discovery, en esa parte, la serpiente. Y si ustedes ven la serpiente van a encontrar que tiene como no sé si de la lengua, y cuando saca así, van a ver 2 cositas así, ¿no? ¿Se ve? ¿Han visto alguna vez? No. ¿Sí? Bueno, eso es doblez. El diácono debe tener 2 lenguas. Eso es doblez, para que se pueda entender. Es como la serpiente, como Satanás, que tiene 2, así sus cositas. Bueno, un diácono no puede tener doblez. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos sin doblez. Esta palabra doblez viene también, ya lo deben saber, pero igual lo voy a decir por si no lo entienden o no lo saben. La traducción que tenemos nosotros es un idioma que ya no se habla más. O sea, ahora tenemos la traducción gracias a Dios y gracias a muchos varones que, aunque no lo saben, murieron y pagaron con su vida por esto que tenemos en la mano, que es la Biblia. Que como decía el Charles Hannah de Spurgeon, decía, algunos tienen su Biblia y pueden poner la palabra condenación acá porque ni siquiera la leen, dice. Pero esto muchos pagaron y murieron, si estuvieron. Entonces debemos conocer y profundizar en cada palabra que está ahí, porque para escribir cada palabra no había luz ni nada. Ellos tenían una pluma y tenían que ser perseguidos y estaban escondidos y viendo a ver cómo escribían. Ellos tenían sus libros y nos llegó esta traducción que, aunque no lo creamos, es muy fiable. Y por eso que nos preocupamos en saber en cada palabra qué quiere decir. No hay que decir, qué aburrido hacer este estudio. No se trata de eso, que es el Espíritu Santo el que ha preservado esto. Mira si yo te leo, tengo 2 Biblias de los testigos ahí yo. Los tengo para hacer conocida, hice una serie de los testigos de Jehová yo. Y te saco esa. Claro, pero Dios ha preservado esta palabra. Entonces por eso nos preocupamos en saber qué quiere decir doblez. Bueno, doblez es dilogos en el griego. Dilogos, ¿qué quiere decir doblez?
Primeramente significaba decir dos veces la misma cosa, o sea que repetir dos veces. Los diáconos, o vamos a decir las personas que están sirviendo en oficio dentro de la iglesia, te van a hacer venir, poner que crezca esto, o se tenga que expandir, o se tenga que ir a otro lugar, porque esto no están haciendo. Pero poner que crezca y empieza a venir gente, te van a venir a preguntar a vos, y vos vas a estar escuchando, porque a veces no va a llegar a mí o no llega al pastor. Entonces los diáconos por ahí le van a hacer una consulta, o si estás por ahí te van a consultar. Entonces, ¿por qué dice Pablo acá doblez o dos lenguas? La palabra que yo dije es dilogos, que dis es dos veces, y logos ya saben quién es el logos. La palabra, logos, es el Señor, logos, que sea palabra. Entonces, logos eso, dis, dos, y logos es palabra. Entonces de ahí viene que una persona, doblez sería que vamos a hacer que a este le digo una cosa y a este le digo otra cosa. No es alguien que, vamos a decir, la palabra misma lo dice, no necesita mucha explicación, es un doble, o sea, o tiene un trato con uno y un trato con otro, a veces quizá para lograr un fin o algo. Eso desacreditaría a un diácono, porque es otro de los requisitos que necesita un diácono, ¿no? Debe llenar esto, no una persona falsa, vamos a decir que le da una visión a uno y después a otro le da otro punto de vista, otra perspectiva, y decir, caramba, vos me dijiste a mí esto y vos dijiste esto, hermano, sí, y eso te va a desacreditar cuando no solamente dentro de la iglesia, en la vida diaria, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con lo que estés relacionado. Si sos un falso, o como dice la palabra, doblez. Si sos de doble doblez, o vas a decir de decir una cosa a otro, no solo acá adentro, como diácono no podía trabajar en cualquier iglesia, sino que en la vida te estarían diciendo, bueno, este es un hipócrita, por decir bíblicamente, un charlatán, porque su sí no es sí, su no no. Entonces eso lo descalificaría a la persona para ser un diácono. No sé si creo que quedó bastante claro esto, ¿no? ¿De entender? ¿Sí? Vamos a pasar al otro requisito, así voy avanzando, sin doblar mucho el vino. Bueno, este lo voy a pasar un poco por arriba porque ya en los requisitos pastorales ya lo vi. Ya vi que decía la etimología de la palabra vino, por qué se usaba vino, cuáles eran los beneficios del vino. En esa época estaba enfermo Timoteo y dice, te aconsejo que tome un poco de vino. ¿Pero por qué? Porque el vino en sí tenía un poder curativo para el problema estomacal que creemos que tenía Timoteo. Pero la palabra, ahí no dado el vino, o la significado, la etimología de la palabra, nos da una idea de una persona. ¿Nunca fueron a los bares y están sentados así, no sé cómo se llama, una mesita, y tienen su botella, y están frente a la botella así, mirándola? Bueno, la idea en el griego es esa, no una persona que se para frente a una botella, no sé, a contarle sus penas, a lo que sea, ¿no? Pues sabemos que muchas de esas personas o hemos tenido familiares, yo he tenido familiares con eso, y yo sé lo que es ese pecado. Yo he visto familiares míos que han muerto, o sea, ahí por un pecado de ese, y yo he visto eso, o sea, y crecí con eso, o sea, viendo lo que el alcohol puede hacer y cómo le reventó, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Si me ayudó? El hígado, sí, y murió. Y vos decís, ¿quién es esa persona que murió así, a menos de los 50 años, por el alcohol? Esa persona fue mi madre. Murió por el alcohol porque mi papá a los 4 años se fue y no me quiso criar. Y mi mamá empezó a tomar. Entonces yo sé lo que es esto no dado al vino. Yo he visto una persona que tomaba, y yo le decía, mamá, viejita, no tomes. Y terminó muerta, le reventó el hígado, no me acuerdo, cirrosis me parece que se llama, cirrosis, y murió. Entonces, sé lo que puede hacer el pecado. Me dice, no pasa nada, claro, ahora no pasa nada, para que empieza a pasar un par de años y te puedo asegurar que te va a destruir. Entonces, parece que no es malo, ya lo vimos la otra vez, esto. No dar vino no quiere decir que no vas a tomar un vino, a mí no me gusta. O sea, lo único que tomamos es cuando está nosotros no usamos jugo, sino usamos el vino, o sea, pero en la Santa Cena. Después yo no lo puedo tomar, es algo que a mí no me gusta, pero no estoy, si vos sacás un vino yo no digo, ¡ay, pecador! ¿Qué hiciste? No,
pero sí trato de guardar testimonio. Si yo sé que hay un neófito o hay un débil en la fe, ponle que yo tomara la cerveza, que tampoco tomo, porque no me gusta, pero ponle que tomara, ese calor, qué calor, digo, hermano, vamos a tomar la cervecita, y yo, ¿qué hace? Entonces es guardar, ¿vale? Con quién estoy. Entonces el anciano debe ser, el diácono debe ser perspicaz en esto. Si tomás en tu justa medida, porque la Biblia no dice la Biblia no condena el alcohol, para empezar, no somos legalistas, la Biblia no condena. Cristo mismo se sentaba en la fiesta y el primer milagro que hizo Cristo, ¿qué fue? Claro, entonces vos decís, no, está equivocado Daniel, el vino no tenía alcohol. No, está equivocado, porque la Escritura dice que en Hechos, cuando estaba ahí Pedro hablando, dice, no, varones, nosotros no estábamos como ebrios, decía, porque estaban hablando en lengua o algo de eso. Entonces, ¿qué sucede? Sí, el alcohol tenía alcohol eso, o sea, y se embriagaban. Entonces, si no, la Biblia no hablaría de que no sean borrachos. Entonces vemos que el alcohol tiene esos efectos. ¿Por qué me decís que no? Porque una persona que es dada al vino, por supuesto que ya nadie pondría un ebrio, pero lo debemos explicar. La persona pierde la sobriedad. ¿No viste un ebrio? ¿Lo está tomando? Si sos una mala persona te vas a reír. Porque él empieza a hacer, vamos a decir, disculpa el lenguaje que voy a hacer, voy a usar un lenguaje urbano, pero empieza a hacer payasada, tontería. Y a algunos le dan ganas de pelear. Y bueno, pero ¿qué pasa? Perdés la sobriedad, y empezás a hacer, vamos a decir, ya de más testimonio. Así se puede entender. Entonces, es eso. Podríamos hablar un poco más sobre esto, ¿no? Si querés aplicar el principio bíblico, ninguna cosa que te pueda sacar la sobriedad, drogas y todo eso. Pero voy a seguir avanzando porque si no, no termino más. No hagas mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, y acá entramos en lo que vemos en el día de hoy, ¿no? No codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno, en otras traducciones dice no amadores del dinero. Esto es un gran problema en el día de hoy porque la mayoría de los ministros no les importa esto. O sea, vamos a decir, son tanto los pastores como algunos son ministros asalariados. Si a vos te pagan, vamos a una misión, un lugar, o si pueden elegir dónde elegir, son pocos. Ya lo hablamos en los requisitos pastorales que los tengo en el canal de Prédica. Un verdadero pastor fue llamado primero por Dios. Dios puso el querer hacer. Y bueno, después Dios va poniendo, o sea, en los demás que reconocen la iglesia públicamente de que esta persona ha sido ordenada. Pero el diácono también, no olvidemos que va a administrar el dinero. Entonces, ganancias deshonestas, en 1 Timoteo 6, versículo 9 y 10, dice así. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en el lazo de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, vos me decís, ¿está mal tener, claro, ¿está mal tener dinero? No, no está mal. ¿Está mal que yo quiera proveer para los míos dinero? No, sos un pecador. No, sos un vil pecador que te preocupás de las cosas materiales. No somos iglesia legalista. Sí, el mismo Timoteo dice que debes procurar para los tuyos. Como cabeza debes procurar que tengan las cosas. Sí, eso es. Lo malo, lo que está diciendo la Biblia es que la raíz de todos los males es cuando empezás a amar el dinero. Cuando lo que ya entra en tu casa, como que ya no estás conforme, que ya tengo que hacer unas horas más, o como y te empieza a robar muchas cosas de tu familia. Entonces debemos tener un equilibrio. Un diácono, que vamos a ver el domingo que viene, también debe ser administrar bien que en su casa. Yo no tengo tiempo de hablar hoy, pero el domingo que viene lo vamos a ver un poco mejor esto, pero debe tener un equilibrio en esto, debe ser una persona ordenada con sus tiempos y con su dinero. No hablamos de dinero acá, hablamos de su casa, de lo que hace en su casa. Pero si no es ordenado en su casa, en la iglesia tampoco lo va a hacer, porque si no sabe administrar bien en su casa el dinero, o sea, un diácono que tenga que... estamos hablando de la iglesia grande, no de acá, ¿no? Esa iglesia que manejan.
pero no va a poder administrar bien. ¿Por qué? Porque no es ordenado en su hogar. Entonces debemos entender eso. No es malo, pero no debe ser un amador de dinero. Y en 1 de Pedro 5, versículo 3, 1 de Pedro, versículo 5, 2. Yo voy a leer el 1 y el 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y acá lo que viene lo que yo quería decir, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Bueno, esto es para los pastores que estuvimos viendo la otra vez, pero el principio también puede ser aplicado para los diáconos, no de ganancia deshonesta. Vos me decís, bueno, yo soy el diácono, ponele que esto fuera grande, ¿no? Y no sé, y entrar acá, no sé, alguno reconocido, y él te quiere hacer un donativo, pero vos sabés como diácono que esa plata ha sido mala vida. Como siervo vos no podés hacer. Lamentablemente en la iglesia de hoy viene cualquiera y pone la plata, y ¿qué sucede? En la iglesia primitiva no era así. Cada vez que se aceptaba un dinero, no se aceptaba de cualquiera, se aceptaba de los hermanos, de la iglesia. La iglesia era la que procuraba para la iglesia. No es que venía, porque vamos a decir, viene alguno que trabaja con las drogas y me pone, no sé, por decir, no sé cuánta plata será, porque no conozco mucho, pero poner, no sé, 100.000 pesos, por decir. ¡Wow! Digo yo, claro, pero es ganancia deshonesta. Entonces en esa época se administraba solamente los que eran miembros de la iglesia, que eran reconocidos de la membresía, entonces sabía que eran cristianos y esa ganancia venía bien. Y no de ganancia deshonesta tampoco, y ustedes, y lo voy a traer acá, aunque sea dura palabra de hoy para muchos de acá que no les gustan, de estos pastores de acá, ellos hacen muchas cosas así, vamos a decir en el sentido para obtener ganancias, no de una forma, vamos a decir, nosotros no buscamos cosas, no somos el pragmatismo, no pragmatismo religioso, pragmatismo, cosas que funcionan para traer dinero dentro de la iglesia, no, sabemos que todo lo que Dios da, incluso esto que se levantó, o esto, o eso, o el techo que está, aunque no lo crea, que acá se me cayó el techo que está ahí, esto se vino para abajo, y unos hermanos de España me mandaron para poner el techo acá, ahí arriba, ¿no? Y el púlpito. Y yo he confiado en que Dios, o sea, ha provisto todas las cosas, o sea, y bueno, y por medio de sus hijos. Pero yo nunca me he valido de ganancias deshonestas para tener las cosas, sino me he arrodillado y dicho, Señor, me hace falta un banco, Señor, me hace falta un púlpito, le pido por favor que esté proveyendo para esto. Pero nunca he salido a hacer cosas así como para traerme dinero y después, como decía el profeta en la antigüedad, dice, Dios me bendijo, y Jehová que decía, no, tú te has bendecido solo. Tú fuiste a hacer esas cosas y crees que yo te estoy bendiciendo y no te estoy bendiciendo. Tú estás invirtiendo tiempo en esas cosas y te estás bendiciendo solo. Entonces el diácono no debe adquirir ganancias deshonestas. Voy a apurarme un poco con esto. O sea, no amador del dinero sería la traducción correcta. ¿Por qué no amador del dinero? Porque Judas era un amador de dinero. ¿Quién administraba el dinero? ¿Quién andaba con su bolsita acá? Judas. Y él fue el que amó el dinero. ¿Por cuánto lo vendió al Señor? Por 30. ¿Qué significaba? Era el precio de 30 monedas era el precio de un esclavo. Al Señor lo vendió como un esclavo. Dijo, tomá, te vendo este esclavo que no sirve. Claro, sí, él vino como esclavo. Y ese fue el precio que pagó. 30 monedas por el Señor. Amador del dinero fue. Aquel que manejaba las finanzas del Señor, ¿no? Pero no eran para él. Las finanzas debemos entender, no. Yo me debo controlar un poco porque me ponen mal estos pastores. Ese dinero que tenía la iglesia era para los pobres y las viudas. En el caso que acá hubiera sido, o sea, se usaría para aquellos para trayéndolo en la época de ahora. En la iglesia de antes, o sea, compraban comestible, al hermano que no tenía se le daba, todos tenían las cosas en común. No era todo el sueldo para el pastorcito y vos lo ves que se va a viajar por ahí, o tiene lo mejor. No, era muy diferente. Dios utilizaba estos diáconos, era el amor de Cristo cuidando a los suyos, a aquellas pobres viudas, a aquellos pobres que no tenían, y Él los cuidaba por medio de la iglesia,
primero por el pastor dándole el alimento espiritual, y los diáconos que las cosas materiales a aquellos que no estaban bien. Entonces así se manejaba el gobierno en el principio, hasta cuando llegó lo que vemos en el día de hoy, ¿no? Que no está mal. Entonces los diáconos debían administrar bien este dinero, pero más adelante vamos a ver que las viudas incluso debían llegar a ciertos requisitos, que hayan lavado los pies de los santos y otras cosas, que en su contexto vamos a ver qué quiere decir. Pero ellos manejaban debidamente las ofrendas correctamente, ¿no? Eso es lo que hacían ellos, era administrar las ofrendas. Voy a seguir a ver si me puedo apurar un poco más. El versículo 9, voy a hacer hasta el 10, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, esta es una conciencia pura, va a hablar, cuando hablamos de conciencia pura, queremos decir, cuando decimos pura, hablamos de algo que no tiene mancha. Aquellas mujeres que lavan o que limpian van a entender. Cuando vos limpiás o algo así, le quiero sacar la mancha, y le dan así, hasta cuando no se va la mancha. Bueno, una conciencia pura es una conciencia que no tiene mancha. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No se deben guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mayor condenación de que aquel que está sirviendo, o sea, la conciencia la tenga que acusar. Ya lo vimos esto de conciencia en los domingos pasados, pero como no estuvieron, lo voy a explicar un poco. ¿Qué es esto de conciencia? ¿Qué quiere decir, Daniel, conciencia? ¿Cómo lo podríamos definir? La palabra ahí es sinoidesis, en el griego koiné, con que se escribió. Voy a usar el mismo punto que usé la otra vez, así me ahorro tiempo. Conciencia es uno conociendo con, y sun es con, y oida conocer. Ahora lo voy a explicar, ahora lo traigo a nuestro idioma. Entonces este es un conocimiento de uno mismo, un testimonio de uno mismo. A ver cómo lo podría explicar. Dios puso como, a ver cómo decir, no es la vocecito, pero un juez acá. Aunque no seas cristiano, vamos a decir, nosotros tenemos conciencia. Fíjate, el vecino del frente tiene conciencia, o el de acá tiene conciencia, o los que vos conozcas tienen conciencia. Sí que tienen conciencia, o sea, un conocimiento, vamos a decir, de yo mismo. No sé si me puedo explicar. La conciencia es cuando esa voz, vamos a decir, que te habla y te acusa o te dice que estás haciendo las cosas bien. Podríamos decir un discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la luz y la tiniebla. ¿Tienen conciencia las personas? Claro que tienen conciencia. No tengo tiempo de ir a Romanos 2, 14 y algo, que las personas tienen conciencia. Lo que sucede es que el pecado de Edén, ¿qué hizo? El hombre perdió el libre albedrío y dice, tenemos libertad para elegir. Claro que tenés libertad para elegir. Te podés poner esto, te podés poner una remera roja, te podés poner un jean verde, lo que quieras. Tenés conciencia y tenés libertad para hacer eso. Pero ¿qué pasó? La conciencia fue, vamos a decir, ensuciada por el pecado, y ahora el hombre no puede discernir bien. Y si puede discernir, no lo hace. ¿Cómo podemos decir esto? El hombre que roba, ¿tiene conciencia que está mal? Y claro que tiene conciencia, pero ¿tiene la facultad para poder no hacerlo? No, allá es otra cosa. Entonces, conciencia es el conocimiento de mi yo, de mi ser mismo, de mi moralidad, de mi ética. Podemos encerrar muchas cosas dentro ahí, ¿no? O sea, englobándolo va a poner todo lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es moralmente agradable a Dios, una vida ética. Bueno, eso es por fuera, para que el hombre vea, esto es un hombre intachable, este es un varón de Dios. Claro, por fuera. Pero tu conciencia, estamos hablando de tu conciencia, no de lo que dice, mirá, este pastor es buen versado, ¿cómo habla? Yo creo que sí. No, si tu conciencia, la que te habla dentro, la que te acusa, la que estás solo, de verdad vos tenés una conciencia pura. Por supuesto, ninguno la tenemos. No nos sintamos mal porque ninguno tenemos esto. Continuamente, si no pecamos de hecho, lo hacemos de pensamiento. ¿Por qué? Porque yo codicio, yo miro. Entonces, la ley es espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Pablo cuando fue acusado en Romanos 7, dice que no me di cuenta de la ley hasta cuando codicié. Claro, Pablo decía, bueno, yo no mato, no, codiciar. Y ahí se dio cuenta que era espiritual la ley. No tengo tiempo de hablar de esto, pero sí de la conciencia. Entonces, un diácono debe tener esto. Y esto también debe ser, el 9, el que guarde el misterio de la fe con una limpia conciencia. O sea,
a guardar el ministerio de la fe. Bueno, ya expliqué qué es conciencia, un poquito por arriba para que se puedan entender. ¿Por qué decimos esto? Porque todos estos domingos que estuvimos viendo, estos meses estuvimos viendo que los falsos maestros se desviaron de una limpia conciencia. Ellos cayeron, estos falsos maestros, de una limpia conciencia. Fíjate que en primera, ahí nomás Timoteo, pero en primera Timoteo, pero el capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, 19, dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Primera Timoteo 1, 19. Pablo decía que manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. ¿Por qué me dice tener una limpia conciencia? Porque los pastores de hoy, o la iglesia de hoy, como en la época de Pablo, la historia siempre se repite y Satanás viene haciendo lo mismo. Pasa que la gente vive 80, 90, 100 años y no se da cuenta. Entonces no puedes hacer ese círculo que dicen los psicólogos, que llaman círculo vicioso, y empieza siempre lo mismo. No queda nada nuevo Satanás. Y se encarga más o menos de borrar la historia. Si vos borrás la historia, borraste todo. Por eso nosotros estudiamos la historia de la iglesia primitiva, para saber que no les gusta mucho a estos pastores. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que se fue repitiendo para nosotros cometerlo ahora en el día de hoy. Pero Pablo estaba hablando de esto: manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la que naufragaron algunos. Entonces Pablo está diciendo que los falsos pastores, o los falsos líderes, o los diáconos, uno de los errores es que desecharon esto. Cuando vos desechás esto y esto, vos no sos sensible a la voz de Dios, y vos no sos sensible al pecado, esto se endurece. Efesios 4:17 dice que su mente es entenebrecida, o sea, viene de una palabra que está oscura. Vos no sos sensible. Cuando te hace una caricia, vos sentís la sensibilidad, con el Espíritu te muestra la conciencia, vos dices, caramba, uy, pequé, pues, estás sensible. Por eso que es importante, vamos a decir, esto de la conciencia, porque yo puedo dar una apariencia exterior y puedo hablar bien y puedo hacer, y todo me pueden ver por fuera, pero yo debo estar ante Dios aprobado con mi conciencia, si de verdad estoy bien. Y por supuesto nadie está correctamente, pero continuamente corremos a la cruz todos los días, pedimos perdón, oramos y tratamos de estar bien. Entonces, pero manteniendo nuestra conciencia. Por eso cuando empezamos a orar, ¿qué dijimos? Venimos a trono de la tarde con una limpia conciencia, dije en la oración yo. ¿Por qué con una conciencia? Porque yo soy Daniel, porque yo confié. No, porque yo en el sacrificio de Cristo, en eso es lo que confío. Y eso a mí lo que me hace tener una conciencia tranquila, que a pesar de que todavía no soy perfecto, que a pesar de que no soy glorificado, yo confío en el sacrificio que Él hizo, que me ha limpiado, me ha purificado y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, porque mi salvación está más cerca de cuando creí. Romanos 13, versículo 11. Entonces, ¿qué sucede? He confiado en Él, mi conciencia todavía sigue siendo, fue limpiada, pero a la misma vez sigue siendo limpiada. Pero ¿cómo? ¿Qué lo limpio? ¿Con qué limpiar? Cuando lo lavan, con agua, ¿no? Con agua, con cepilla. Bueno, Él nos limpia con su palabra, el lavamiento de la palabra. Romanos 12, versículo 3, somos renovados por medio del entendimiento, mente, y nuestra conciencia es limpiada. Entonces, es importante esto. Vos dices, quiero servir, claro, pero ¿cómo está tu conciencia? ¿Entendés? Entonces, esto, aunque no lo crean, no es tan fácil. Yo cuando le digo a mi esposa, digo, yo cuando vine acá hice esto que hice porque no había. Después, ¿vos te gustaría servir? No, a mí no. Si querés, si yo veo que llenás los requisitos del día de mañana, sí, pero te puedo asegurar que no lo vas a anhelar. Si Dios no te llama a servir, Él tiene que ponerse a querer hacer, porque lo que Él te demanda no lo vas a poder hacer con el brazo de hombre. Vas a necesitar el poder de la oración, el estudio de la palabra, y esto de la conciencia no se logra así por fuera, es algo interno. Entonces espero que se pueda entender esto. La conciencia, no sé cómo explicarlo, porque no quiero usar palabras, es como un cofrecito, donde, es un pobre ejemplo, es donde Dios pone el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Su palabra. Pero si tú vamos a decir, no sé cómo decirlo, el cofrecito está sucio, Dios no va a poner lo más precioso ahí adentro. Dice, esto es lo más precioso que yo tengo acá. No, vos está sucio, dice. Entonces Dios no, por supuesto que continuamente el Espíritu Santo lo limpia y lo lava por el lavamiento de la palabra, pero es importante que guardemos nuestra conciencia. No nos puede estar acusando, y si nos acusa el mayor es Dios, dice la palabra. Debemos acudir a Él y confiar.
en él. Entonces debemos entender esto que es, vamos a decir, de la conciencia. Hay algo que deben entender, y esto es medio un poco, no sé si pueden entender la palabra, se llama carne. Algunos toman leche, algunos toman carne. En el pueblo de Dios hay, no sé si varios, debemos saber, trato de explicarlo para todos. Pero esto es un poquito complicado, para algunos quizás no, me dicen, esto ya lo sé, pero otros no lo entienden. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, primero yo empecé de atrás para adelante, guardar la conciencia. Pero ¿qué es esto que dice ahí en el versículo 9? Que guarden el misterio de la fe. Bueno, si mi conciencia debe estar bien y mi conciencia debe estar limpia para que Dios pueda depositar ahí, pero ¿qué es lo que pone Dios ahí? Y ahí dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El ministerio de la fe. Entonces, en mi conciencia o en mi mente, Dios pone el ministerio de la fe. Un diácono debe entender qué es el ministerio de la fe. Si él no sabe qué es el ministerio de la fe, está perdido. Porque ¿cómo va a poder estar, vamos a decir, junto con los otros oficiales, junto con el pastor, si no entiende las doctrinas esenciales? Entonces, ¿qué es el misterio? El misterio no es eso que usted ve una película y dice, qué misterio. Y estás así mirando la película y no sabes qué va a pasar, que dice chan, 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 y hay un misterio. La palabra ahí que se escribe ahí, o de misterio, ahí tiene la idea de algo que estaba oculto. Esa es la idea. Ya lo hablamos en unas prédicas viejas esto, ¿no? Pero se debe entender de eso. El misterio de la fe, ahí en el griego es to mysterium te pisteus. Entonces, ¿qué quiere decir? Misterio de la fe, un misterio de la fe. Para que lo puedan entender, en la antigua dispensación, vamos a decir, Israel, este misterio estaba velado, estaba oculto. En el nuevo pacto, este misterio, ¿cómo está la palabra? Descorrido, o sea, es desvelado, podríamos decir, se cae el velo, y Dios le agrada revelar a los hombres por medio de los apóstoles y los profetas este misterio que en la antigüedad estaba oculto a los ojos de los hombres. Entonces, nosotros ahora como siervos debemos entender qué es este misterio que estaba oculto, y Él le ha agradado. Si a Dios le ha agradado algo revelar, a mí me gusta saber qué es, y este es el misterio de la fe. Entonces, en Colosenses 1:26 y versículo 27 nos habla un poco Pablo. Colosenses 1, versículo, dije 26 y 27. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, que este misterio es entre los gentiles, que es Cristo, entre vosotros la esperanza de gloria. Y acá tenemos un poco una idea, por arriba, de ahí no voy a explicar todo. El misterio que había estado oculto de los siglos, de las edades, y que ahora ha sido manifestado a los hombres, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces Pablo, acá hablando, dice, bueno, ¿cuál es el misterio? Un misterium. Acá es que Dios tenía revelado o tenía velado a Cristo. Claro, en el Antiguo Testamento Cristo estaba oculto, ya saben, no se han escuchado de tipología. Todo su sacrificio, todo eso era una tipología que nos mostraba lo que iba a hacer Cristo en la cruz. Pero ellos, aunque en el pueblo de Israel estaban, no quiero confundir con esto, pero estaban los que de verdad, como en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios hay gente que está sentada que de verdad nació de nuevo, y lamentablemente hay gente que está sentada que no nació de nuevo. O sea, gente que escucha la mala palabra pero no nació. Entonces, ¿qué sucede? En el pueblo de Israel sucedió lo mismo. Había gente que de verdad adoraba a Yahvé, o a Jehová si quiere decirle, y otro que venían y decía, bueno, lo que hay que hacer, sacrificio, y daban la carita y se iban. Y así, el día de Yom Kippur también venían, era un ritual para ellos. Pero habían otros verdaderos adoradores que venían de verdad a servirle a Dios. Como en la iglesia hay verdaderos adoradores que vienen en espíritu en verdad, vienen a perder la palabra de Dios, vienen a ser edificados, vienen a adorar a Dios. Entonces, así en el pueblo de Israel, bueno, este misterio estaba oculto, ellos venían a hacer un ritual. Bueno, en el día de hoy también muchos hacen un ritual, pero no entienden bien el misterio. Y el misterio ¿cuál era el misterio? Cristo. Cristo estaba oculto, pero en el Nuevo Testamento es revelado. Ellos no entendían bien, estaba como oculto esos sacrificios, y algunos lo entendían y algunos otros no lo entendían, como en el día de hoy, que muchos hacen religión nada más,
una religión exterior por fuera, escuchar culto, escuchar himno y me voy, y después ya está, terminó. Eso no es servirle a Dios de verdad en espíritu y en verdad. Entonces debe entender eso, que era el misterio. Y Pablo nos aclara, y voy a dar un texto más nada más por cuestiones de tiempo. Efesios 3:9. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos de Dios que creó todas las cosas. Bueno, aclarar cuál es la dispensación del misterio escondido. Pablo nos aclaró entonces que cuál era el misterio, era el Señor Jesucristo. Entonces un diácono o alguien que va a servir, vamos a decir alguien que quiere servir, debe entender las doctrinas esenciales. No hablamos de la Iglesia Bautista Reformada y la Gracia, que tiene la confesión de 1689, y vos te vas a ir, me la mostrás, y sí, mira acá está. ¿Qué crees? Creo en la Biblia como regla, fe y obediencia, esto tiene de artículo. ¿Qué más crees? La segunda página, creo en la Trinidad. ¿Qué más crees? Creo poner en los sacramentos, que es en la Santa Cena, en el bautismo. ¿Qué más cree? Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué hace? ¿Qué más cree? Bueno, tenemos ahí, llama una confesión, lo que creemos para que puedan mirar. Entonces, pero un diácono no hace falta que te leas todos los libros reformados, no hace falta que te conozcas nuestra confesión, no hace falta que conozcas la historia, pero sí te debes saber el Evangelio, tenés que saber el misterio de la fe que fue escondido, o sea, fue velado. ¿Por qué? Porque si vos como diácono y vos como alguien que va a servir no sabés lo esencial o las doctrinas esenciales, caramba, viene un neófito o alguien por la puerta y te pregunta, ¿y qué le vas a decir? Andá a preguntarle al pastor. Entonces, si vas a estar sirviendo, es necesario, no que te comas todos los libros que están ahí, que te sepas todos esos volúmenes que están escritos por buenos hombres que Dios utilizó, pero si la Biblia, esto te lo tenés que saber, esto tenés que, como dice el profeta, comértelo, tenés que digerirlo, comerlo de poco. Si podés comer carne, tomar leche, pero esto lo tenés que conocer, y si no lo conocés, lamentablemente no puede la persona ejercer el diaconado. Eso es lo que lo vuelvo a repetir una vez más, porque hoy te meten en cualquier lado y ya empezás a servir, y vos ves, yo te puedo hablar, ¿cómo que se llama? ¿Líder de qué? Alabanza, ¿no? Haciendo cosas atrás la señorita del púlpito y sirviendo, y vos la escuchás, una voz que yo creo que estaría en CD o grabada en CD, ¿no? Cosas, y haciendo cosas, ya saben, malas y morales ahí, atrás de ahí, y son, vamos a decir, ¿cómo le dicen? Adoradora, y sirven. Claro, ¿sabes qué pasa? Que el pastor no procuró ver a quién iba a poner al frente, y esa persona va a pagar y va a rendir cuenta. Yo voy a rendir. Entonces nosotros nos procuramos de que aquellos que van a servir de verdad hayan nacido de nuevo. Entonces no es tan fácil decir quiero servir o quiero. Deben llegar ciertos requisitos esto del misterio, ¿eh? Entonces, ¿qué es el misterio? Si no lo entendieron, Pablo nos habla acá en este versículo, el misterio de la fe que estaba junto, que habla del sacrificio o la muerte del Señor Jesucristo, que en la antigüedad estaba oculto o velado, que no todos lo entendían, algunos lo entendían, otros no lo entendían. Vos decís, hoy no lo entienden. No, hoy no lo entienden, te puedo asegurar. Vos te vas a muchas iglesias ahora, hay campaña, hay sanaciones, y algunos te hablan del misterio de Dios, o sea, te confrontan con la ley, te hacen mostrar que estás mal, que va a haber un juicio, nada. No te dicen, no, Señor te está llamando, el Señor quiere que pases al frente, y cosas así. Está velado el misterio de la fe. Entonces, debe conocer el misterio de la fe. Me voy a apurar. Una limpia conciencia. El último versículo que con este termino. Y estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejercen el diaconado y si son irreprensibles. Perdón que hablo rápido porque me estoy apurando por el tiempo ya. Entonces, ¿qué dice el último versículo? Y estos se han sometido a prueba primero. ¿Qué es esto de someterse a prueba? Cuando habla, muchos creen que, vamos a decir, los diáconos debían ejercer, vamos a decir, alguna prueba para poder rendir o ser diaconado. A ver cómo lo voy a explicar rápido para terminar. No es que la persona se sienta así acá y le hacen un montón de preguntas. Cuando yo me tuve que bautizar en una iglesia, me hicieron leer así un manual, no sé qué era, del Espíritu Santo, era, ¿no? Todo tenía el Espíritu Santo, todas las cosas que hace el Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo. Y yo nunca, hasta cuando me bauticé, que era que me dijo que debía renunciar a algunas cosas. Entonces yo saqué una lista así y puse todos los pecados que había cometido en mi vida y lo tenía que tirar. Yo sé que en otro lado lo prenden fuego.
y no sé, otros los G2 se lo ponen en la cruz. ¿Qué sucede? Lo que hablo es que por eso te hacían rendir ciertas pruebas para bautizarte, o sea, cosas así. Yo tengo que venir así, y me digo, ya está lindo para bautizarme. Y claro, yo ni sabía lo que era de verdad el pecado, que está mal ante Dios. Bueno, no se habla de esas pruebas que vos tenés que rendir y tampoco se hace el bautismo así, de esa forma. La prueba que aparece acá, que cuando dicen, bueno, esta persona va a ser ordenada para diácono, para servir, bueno, ya pasó todo esto anterior que estuvimos nombrando, bueno, va a tener que pasar por la prueba final, y esto también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerce el diaconado y si son irreprensibles. Esta prueba no se trata de un papelito que yo debo llenar, a ver, ¿qué dice esto? A ver, no hablamos de prueba, acá la palabra es dokimazo, o dokimazo en el griego, no habla de un examen final, o que yo debo rendir ante unos oficiales, bueno, vamos a decir unos pastores, y me están observando, y si yo pongo bien las palabritas, paso la prueba. No habla de eso, de esa prueba, sino lo que está hablando es de su conducta. No sé si lo anoté acá o acá, bueno, creo que no lo anoté, pero sí, en 1 Corintios 16:3, me lo anoté para no ir. 1 Corintios 16:3 nos va a ayudar un poco, o nos va a traer un poco de luz sobre esto de que es rendir prueba. Entonces, ¿qué es esto de rendir prueba? O de ser aprobado, o ser examinado, que podríamos traducirlo. 1 Corintios 16:3. Y cuando haya llegado, vamos a hacer una cosa porque no puedo lecturar bien. 1 Corintios 16:3. No me entiendo hasta mi letra, yo ves. Y sí. Vamos a hacer rápido. 16:3. Ahí está. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces la palabra que nos interesa a nosotros es quienes hayan designado. O sea, esa palabra es la palabra designado, 1 Corintios 16:3, es también la palabra que viene puesto a prueba. Aquellos que ustedes hayan puesto a prueba, o dokimazo. Otra texto, que también lo voy a tener que buscar, porque si no me equivoco, 2 Corintios 13:5, a ver si lo tengo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probad vosotros mismos, o no conocéis a vosotros si estás reprobado. Bueno, esa es la palabra reprobado, puesto a prueba, tiene la misma idea de dokimazo, o sea, de una persona que ha sido probada, de una persona que ha sido examinada. ¿Examinada en qué? O sea, debemos saber entonces qué es. Si su vida ha cambiado, si su vida ha dado fruto, si desde que está con nosotros, esa persona vemos que ha sido regenerada, si esa persona Dios está obrando. Por supuesto, no es perfecto este diácono, pero nosotros, o sea, que lo vamos a poner al frente, debemos saber que esa persona, Dios le ha llamado, vamos viendo los frutos. Esa persona, dice aquel que quiera, como que dicen en Romanos 12:8, si no me equivoco, los que presiden, que sean solícitos, algo así dice el texto en Romanos 12. Entonces, ¿qué es solícito? Habla de alguien que es rápido, o sea, que está pronto. Es decir, ¿vamos a hacer esto? ¿Cuándo hay que venir para hacer esto? No, él mismo es pronto, es solícito, él está pero no porque es una obra, es porque vemos que Dios está obrando, esa persona quiere ayudar, esa persona quiere poner manos en el arado, quiere trabajar para Dios, porque ha entendido. Entonces, pero esto no lo hacemos por ley, eso lo tiene que hacer Dios. Yo siempre digo a ella o todo, yo nunca hago las cosas por ley de una persona, nunca lo obligo a nada. Si Dios nos puso ese querer de hacer, y si Dios nos puso ese sentir, yo no me puedo andar con el látigo de chasquido de la ley así, porque son hijos de Dios. Mi deber dice así, dice Dios, y ya está. Y si esta palabra no trabaja en la mente de ustedes, yo no puedo hacer nada, porque yo no tengo poder, es el poder de Dios. Entonces, eso es prueba. Dokimazo viene de que esas personas han sido examinadas, o sea, su carácter, o sea, en su integridad, vamos a decir, antes de ponerlo al servicio, viene en la idea como de ponerlo al fuego. No sé si pueden entender, es como el oro, para ser probado lo pasaba por el fuego. Entonces todas esas impurezas se salían. Bueno, eso viene la palabra de dokimazo, de prueba, es pasarlo por fuego, por unas pruebas. Pero un neófito no pasaba por las pruebas, por los sufrimientos, como dice Deuteronomio 8, que te pasé por las pruebas para probarte que había en tu corazón. Entonces,
esta persona que va a servir va a tener que pasar por eso, y el pastor debe estar viendo eso, un pastor debe estar viendo qué dones tiene para poder administrarlo y poder ponerlo, injertarlo en el cuerpo de Cristo y que pueda cumplir una función correcta. Porque él puede decir que capaz de servir para otra cosa, pero el pastor debe saber, no es esto. Yo como carpintero no te puedo poner como yesero, porque tu oficio es yesero. Entonces yo te voy a poner a hacer esto. No, pero a mí me gusta esto. No, porque Dios te dio este don. Y el pastor debe saber qué es lo que tiene cada uno para poder injertarlo. Esto no puede hacer así. Va a ser esto y decir que piense. No, existe una mano. Entonces yo lo tengo que colocar en una mano. Entonces debo saber yo qué es lo que tiene y lo debo poner a prueba como ministro para saber. Y eso, una de las cosas, son los frutos. Espero que se haya podido entender, porque con esto voy a cerrar con una última palabra, que si miran en sus Biblias, la última palabra es si son irreprensibles. Y acá viene lo más, con esta palabra cierro. ¿Qué es la palabra irreprensible? Vos me decís, Daniel. Bueno, ya lo explicamos cuando hablamos de los pastores. Irreprensible es anacletos. O sea, es una persona que no se la puede llevar públicamente, o no se le puede encontrar algo con que acusarle. Entonces un diácono debe ser una persona irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Para si no entiendes nada de esto, es esa palabra, que tengas un buen testimonio. Que no pueda venir alguien y te haga... No sé si te puede entender, o así, ya que tengo que acusar yo. Por supuesto no somos perfectos, porque cuando vemos esto decimos, caramba, entonces ¿quién puede hacer esto? Porque si vos tenés una conciencia y te examinás, sabés que no lo vas a poder hacer. Entonces no buscamos una perfección, porque no somos glorificados. Pero sí somos personas, hijos y hijas de Dios, que buscamos agradar a nuestro Padre y buscamos tener una conciencia limpia continuamente. Si somos cabeza en nuestro hogar, sacamos las escrituras, buscamos adoctrinar a nuestras esposas, enseñarles. Empieza nuestro ministerio o nuestro altar en nuestro hogar. Porque si yo no hago eso en mi hogar, no lo voy a poder traer a la iglesia. Porque si no puedo gobernar mi casa, entonces no voy a poder. Entonces debe ser irreprensible esta persona, libre de cargo, de cualquier cargo que cualquiera de atrás o alguno lo quiera acusar. A veces cuando yo le digo a mi esposa, dice, bueno, ¿alguno te acusa? Sí, como no sé si se acuerdan de Agustín de Hipona. ¿No escuchado una vez? No. Padre de la fe, Agustín de Hipona, bueno, es alguien pero viejísimo. Cuando él era, para contarle, él era un hombre del mundo, y vamos a decir, una mujer lo llama, que él andaba con muchas mujeres, y lo llama, y dice, Agustín, y se da vuelta y dice, Agustín, dice, soy tal, señorita, y se da vuelta y dice, sí, pero yo ya no soy ese. ¿Ves? El Señor te transformó. O sea, alguien te quiere venir a acusar, sí, vos eras el que andabas, sí, yo siempre digo, sí, ese soy yo, ese soy, Daniel. Pero el que vos estás señalando se murió hace muchos años en una cruz. Vos me estás viendo ahora, y ella conoce mucho, dice, Daniel era así. Sí, eso era, le digo, pero ya no soy más. Lo que vos estás viendo, le digo, soy una nueva criatura. Y yo muchas veces me dicen, no, vos sos así, sí. Yo era un pendenciero, pero no soy más así. O sea, no, he dejado, esas cosas las he desechado por amor a Cristo, han quedado atrás. Y vos debes ser irreprensible. Te vas a encontrar con personas que dicen, yo te conozco, vos, claro, pero eso fue tu vida pasada. Ahora tu mente, vos estás aprobado ante aquel que te ha aprobado. ¿Quién es? Dios. Por más que la gente te quiera acusar, vos sabés que tenés una conciencia limpia, porque el Señor te ha limpiado la conciencia, a pesar de que otros quieran acusarte, ¿no? Porque estamos aprobados delante de Dios. Bueno, hasta acá vamos a hacer en el día de hoy. Voy a hacer un pequeño repaso por estos 3 versículos y cierro. Entonces vimos algunos requisitos para los diáconos. Dicen, bueno, quiero servir, bueno, pero está bien, Dios pone ciertos estándares, ciertas medidas para aquellos que quieran servir dentro de la iglesia de Dios. Por el bien de estas personas y por el bien de la iglesia y por el testimonio, no ensuciar el nombre de Cristo. Entonces vimos que los diáconos deben ser entonces honestos, vimos sin doblez, ya vimos lo que es honesto, una persona seria, no una persona que está todo el día haciendo bromas, hay tiempo para todo, tiene sin doblez, que no tenga su lengua, no, un sí y su no, que no tome vino, sabemos porque debe estar en sobriedad, no codicioso de ganancias deshonestas, porque
ellos deben administrar el dinero. Bueno, en esa época se hacía eso con los pobres y las huérfanos, ¿no? Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Lo explicamos qué es esto. Su conciencia está continuamente limpia por medio del estudio de la palabra regular, congregarse, todo eso, o sea, usando los elementos de gracia. Su conciencia debe estar continuamente lavada por la palabra de Dios, confiando en el sacrificio de Cristo, para que Dios deposite, vamos a decir, ¿qué cosa? Debe conocer las doctrinas esenciales, no todos los libros que están ahí, sino el Evangelio, porque si no tiene no tiene lo necesario, que es el Evangelio, bueno, podés dar algo que no tenés. Entonces, y esto está acá, en esto acá, y lo guardás en tu corazón para poder darle a las otras personas. Entonces, él debe tener eso es el testimonio interno, estamos viendo. Y el último que vimos esto, el versículo 10, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son representativos. Bueno, después de todo, encima si esto no termina, no termina todavía, y después sigue el domingo que viene. Entonces, ¿qué sucede? Deben pasarse a prueba, y primero entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. Y la prueba que viene más de fuego, o sea, como pasamos, es cuando te examinan si tu vida, el mejor testimonio que vos podés dar en tu casa. Si alguien igual tiene que preguntar, le preguntás a tu esposa, porque tu esposa te conoce como sos, o nos conoce a nosotros como somos. Sabemos que no somos perfectos, o sea, en la medida. ¿Por qué? Porque yo me miro con Cristo y yo no me mido con vos, ni con usted, ni con vos. Nadie. Yo cuando me tengo que medir, yo digo, uy, es mejor que ellos, gloria a Dios. Yo digo, como ¿cómo se dice ese publicano? Oh, gracias Señor, te doy, no, como ese que está ahí, yo diezmo, y el otro que estaba allá. Miserable hombre de mí, no decía miserable, decía, sé propicio a mí, hablaba de propiciatorio de Cristo. Entonces yo me mido con él, y yo digo así, como le digo a ella a veces, digo, yo miro así, ¿sabes que estoy mirando? ¿De verdad que estoy mirando? Estoy mirando que no llego ni siquiera acá, a la suela de él. Yo miro así y digo, oh, no más. ¿Cómo haré para llegar hasta allá arriba, que están los cordones, para atarle la sandalia, aunque sea? Entonces yo digo, miserable hombre de mí. O sea, me considero siempre, me miro con él, no me mido con los hombres. Y me hallo de que de verdad no. Pero he confiado en él, y confío en él, y eso es lo que sucede. Tu mente debe estar completamente confiada. Entonces yo no te estoy mirando si vos, quiero ejercer, no, pará, dicen estos requisitos. No soy un legalista. Pero yo debo ver que Dios trabajó en tu vida, que Dios te está obrando, que tenés un corazón sincero, que tenés un corazón humillado, que sos un hombre que querés hacer las cosas correctas para Dios. Entonces eso vemos nosotros, que no ha alcanzado la plenitud, pero sí hay un querer hacer en esa persona. Y eso lo tomamos y lo traemos, y acá empieza a trabajarse, a crecer, bueno, en conjunto con el taller del maestro. Vamos a orar. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia. Le agradecemos porque el pueblo o el mundo en estos momentos andan en la feria de las vanidades, cada uno haciendo como le place, como vimos en el Antiguo Testamento. Pero usted hoy ha tocado trompeta y ha reunido a aquellos que está llamado, y como en la antigüedad le ha hablado, ¿no? Así como le hablaba por Moisés, hoy también utilizas sus siervos que dicen, así dice el Señor, pero no por profetas, sino dice el Señor, y abren su palabra, la que tenemos ahora completamente revelada, que no le ponemos ni le quitamos. Nos procuramos, indagamos, escudriñamos y profundizamos esta palabra que es insondable. Podría estar quizás 3 o 4 horas más hablando de cada una de esas palabras que están ahí, porque es un tesoro invaluable, algo que no se puede terminar de escudriñar. Y entonces amamos su palabra, le agradecemos porque hoy nos ha hablado a ustedes, a nuestras mentes, a nuestras conciencias, y nos ha confrontado a nosotros. Por eso que nos sentimos contentos, porque no ha venido usted a decirnos, sos un campeón, o sos lo mejor que hay, sino nos ha mostrado nuestra condición pecaminosa, y bien que no somos completamente, Señor, porque no podemos agradarle, confiamos en el sacrificio de Cristo, confiamos en que Él ha muerto, y no solo ha muerto, sino que ha resucitado, y está sentado a la diestra de usted, y no solamente que ya llegó, sino que Él todavía ahora vive dentro de nuestros corazones, y Él continuamente no solamente nos santificó, nos ha justificado, sabemos que nos va a glorificar. En sí, en el texto dice que hemos sido glorificados, para usted ya estamos sentados en los lugares celestiales.
solo que nuestra mente finita no puede entender esta idea. Por eso que le pedimos, Señor, que podamos seguir creciendo, Señor, que usted añada a aquellos que van a estar, y sabe que yo, Padre, no creo en la ley, en el sentido de salvación, creo en que usted hace la obra en los corazones de las personas, en sus hijos y en sus hijas. Por eso le pido por cada uno que ha venido hoy, Señor, que lo esté también conduciendo con favor, y que vuelvan, Señor, a sus hogares, y que la palabra que hoy fue implantada y fue puesta en sus corazones, y en mi corazón también, porque yo también fui confrontado con esto, no venga Satanás a la noche a robarla, porque lo único que he hecho, Señor, hoy es sembrado su palabra, Señor. Si usted me permite, la seguiré regando, pero lo único que puede dar el crecimiento en el corazón de las personas que están hoy es solamente usted, Señor. Y lo único que buscamos es agradarle. No sabemos el tiempo que vamos a vivir en esta tierra. No sabemos si en la noche usted viene a decir: necio, vengo a pedir tu alma. Todo lo que hiciste y todas tus riquezas, ¿a quién se la van a quedar ahora? Lucas 12, versículo 20. Entonces, por eso le pedimos, Señor, que podamos estar haciendo riquezas espirituales, que estemos guardando tesoros en los cielos para ese día cuando usted venga o usted diga: conmigo. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, en la ciudad de Mar del Plata. Amén.